Hola iglesia, bienvenido a nuestro servicio en línea. Te invito a que te pongas en pie y juntos adoremos al Señor. Anunciada fue la venida de un Salvador. Él resucitó, nos reconcilió con nuestro Dios. Del cielo descendió, por todos Él vino y se entregó. La muerte Él venció y toda la gloria sea a Mi esperanza está en su salvación y su perdón. Por sus llagas Él nos dio sanidad y libertad. Del cielo descendió, por todos Él vino y se entregó. La muerte Él venció, toda la gloria sea a Tu dolor nos sanó, vida eterna nos dio. Por ti Jesús, por ti Jesús, la opresión cesará, libertad reinará. Por ti Jesús, por ti Jesús, tu dolor nos sanó, vida eterna nos dio. Por ti Jesús, por ti Jesús, la opresión cesará, libertad reinará. Por ti Jesús, por ti, del cielo descendió, por todos Él vino y se entregó. La muerte Él venció, toda la gloria sea a Él. Tu dolor nos sanó, vida eterna nos dio. Por ti Jesús, por ti Jesús, la opresión cesará, libertad reinará. Por ti Jesús, por ti Jesús, tu dolor nos sanó, vida eterna nos dio. Por ti Jesús, por ti Jesús, la opresión cesará, libertad reinará. Por ti Jesús, por ti Jesús.
tu amor. Ya no existe más temor. En todo Dios confiaré en ti. Tu promesa, esperanza al mundo da. Lo entregaste todo por la humanidad. Mi esperanza anclada en ti está. Mi Dios, tú nunca cambiarás. Que fue y el que vendrá, seguro estoy, no me dejarás. Tu promesa, esperanza al mundo da. Lo entregaste todo por la humanidad. Mi esperanza anclada en ti está. Mi Dios, tú nunca cambiarás. Tu promesa, esperanza al mundo da. Lo entregaste todo por la humanidad. Mi esperanza anclada en ti está. Mi Dios, tú nunca cambiarás. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré. Tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré. Tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Jesús, tu nombre tan alto, tan grande, solo en ti confiaré. Tu amor no falla, tus planes no cambian, solo en ti confiaré. Hola a todos, Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Nos da mucha alegría que hayan apartado su tiempo para compartir con nosotros este momento especial. Hoy la comunidad Vida con Propósito está de celebración. Bueno, de celebración a la distancia, cada uno en casa, pero celebramos que hace 11 años el Señor nos permitió iniciar
este ministerio llamado Comunidad Vida con Propósito. Iniciamos hace 11 años, ¿dónde? Iniciamos hace 11 años en Bucaramanga, en la calle 50, en un pequeño lugar. Y después, más adelante, después de 5 años, inauguramos nuestra iglesia en Piedecuesta. Así que la iglesia de Piedecuesta hoy está cumpliendo 6 años de haberse inaugurado. Pero también, después de haber inaugurado Piedecuesta, inauguramos la iglesia de Girón. Y la iglesia de Girón hoy también está cumpliendo 4 años de haber sido fundada. Y estamos muy agradecidos al Señor por estos 11 años como iglesia unida, en la cual podemos celebrar y ver la mano del Señor de nuestro lado. Nos gustaría haber celebrado con todos, haber estado como siempre lo hacemos en el colegio americano, allá abrazarnos, compartir la torta, pero bueno, Dios es soberano y no nos lo ha permitido, nos gozamos en todo lo que el Señor en su soberanía establece. No pudimos tampoco tener aquí a todo el cuerpo pastoral, pero damos gracias al pastor Isidoro, a su esposa, al pastor William, su esposa, a Panchita y a todo el cuerpo de liderazgo que nos apoya, que nos anima, que mete el hombro, que trabaja duro, que sirve a Cristo por medio de este ministerio. Les amamos mucho a todos ustedes, así que vamos a estar hoy en celebración con esa actitud de nuestro corazón. Mi esposa les quiere compartir una preciosa porción de la palabra de Dios, la va a leer, son 2 versículos, préstele mucha atención a lo que Dios es capaz de hacer. Dice así la palabra en Mateo 13, versículos 31 y 32. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Podemos ver que Dios de lo pequeño hace cosas grandes. Así, por su gracia, ha sido con este humilde ministerio, Comunidad Vida con Propósito. Entonces, estemos muy pendientes, vamos a estar ahí conectados con la palabra de Dios y al finalizar vamos también a decirles algunas cosas muy importantes. Por favor, no se vaya a desconectar tan pronto termine la predicación. Queremos hacerles partícipe de algo muy especial. Dios los bendiga. Oremos a Dios. Amado Padre, gracias en este día, en esta hora que tú nos das para escuchar tu palabra, para oír tu voz. Ruego que por favor tú nos hables con tu poderosa palabra, que nos alientes, que nos des nuevas fuerzas, Señor, que nos animes, que nos corrijas, que nos instruyas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Creemos, Señor, en la autoridad de las Sagradas Escrituras y nos doblegamos ante ella. Permite, Señor, que mis hermanos y todo aquel que escuche y vea esta palabra, Señor, pueda ser tocado por ti y pueda ser llevado al conocimiento y a la estatura de Cristo Jesús. Gracias por cada uno de los que han destinado este momento, Señor. Ministranos, por favor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, a mí me gusta comer mango. No sé si a ustedes les guste, en lo personal a mí me encanta. Y me puse a pensar, ¿cuántos mangos pueden salir de una pepa o de una semilla de mango? ¿Cuántos mangos pueden salir? Entonces me di a la tarea de investigar y encontré lo siguiente. La producción de un árbol de mango, de solo uno, digamos en términos general, puede ser de unos 200 kilos, pero hay otros árboles que producen hasta 1000 kilos de esta fruta. Es decir, en una hectárea se pueden producir más o menos, en una hectárea de mangos, de árbol de mango, se puede producir más o menos 30.000 a 40.000 kilogramos de mango. ¿A usted no les parece impresionante que de una sola semilla, lo que Dios puede hacer? Ahora piense esto,
¿Qué puede hacer Dios con un simple hombre? Con una persona. ¿Dios qué puede hacer? Escúchelo bien. Dios puede hacer muchísimo. Por eso, en nuestra serie del segundo libro de Samuel, arrancamos hoy, que hemos titulado Dios exalta y humilla, vamos a ver el tema Dios exalta a su siervo. Y vamos a conectar directamente con la predicación del domingo anterior. Vamos a hablar una vez más del rey David. Dios exalta a su siervo. Acompáñeme por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Dice así: Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán: Como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré gobernantes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Natán le comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, Señor y Dios, también has hecho promesas a este siervo tuyo en cuanto al futuro de su dinastía. Tal es tu plan para con los hombres, Señor y Dios. ¿Qué más te puede decir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Has hecho estas maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has revelado a tu siervo. ¡Qué grande eres, Señor omnipotente! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste prodigios y maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre, y para que tú, Señor, fueras su Dios. Y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que le has hecho a tu siervo y a su dinastía.
cumple tu palabra para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan, el Señor Todopoderoso es Dios de Israel. Entonces la dinastía de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Señor Todopoderoso, Dios de Israel, tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una dinastía y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Señor mi Dios, tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Este capítulo se conoce en el ámbito teológico como el pacto davídico o el pacto que Dios hizo con David. Vemos que ante el deseo de David de construirle una casa al Señor, entonces Dios, en respuesta, primero le promete a David que va a ser famoso su nombre, famoso el nombre de David. También le promete levantar de sus lomos una dinastía para que se siente siempre un hijo de él en el trono. Y también le promete que establece o ratifica la promesa de establecer como su pueblo a Israel para siempre. Y yo aquí encuentro una verdad, mis amados hermanos, que es prácticamente el mismo título de la predicación. Dios exalta a siervos. Escúchelo bien. ¿A quién Dios exalta? A siervos. Y para que Él los exalte, entonces los siervos tienen que estar abajo. Si el siervo está arriba, pues ya no es siervo, entonces no será exaltado. Escúcheme lo siguiente. Dios cumple. Este es un principio teológico. Recuerde que el libro de Samuel son hechos teológicos, narraciones teológicas. Son sucesos que revelan teología, que revelan el carácter de Dios, que revelan el actuar de Dios. Dios, vemos entonces este principio teológico. Dios cumple sus propósitos eternos por medio de siervos. Nunca lo olvide. Dios no está buscando celebridades. Dios no está buscando amos, señores, gente poderosa. Dios está buscando siervos. ¿Usted quiere que Dios lo exalte? Sea un siervo, nada más. Sea simplemente un siervo para la gloria de Dios. En la analogía que acabé de poner en la introducción, sea una simple pepa de mango para que Dios saque una producción gigantesca para la gloria de Él. A manera de aforismo, para los que les gusta tomar nota, escuchen lo siguiente. Quienes se exaltan a sí mismos no serán exaltados por el Señor. Dios solamente exalta a siervos. Ahí lo tienen. Quienes se exaltan a sí mismos no serán exaltados por el Señor. Dios solamente exalta a siervos. O sea, los favoritos del Señor son los humildes. O sea, Dios sí tiene favoritos. Cuando Dios quiere usar a alguien, busca a los humildes, a los que tienen corazón, mentalidad de siervos. Rápidamente los quiero ubicar en el contexto. Era un simple pastor de ovejas. ¿Y qué podría Dios hacer con un simple pastor de ovejas? Bueno, Él podría hacer muchísimo. Es lo que nos está narrando aquí el segundo libro de Samuel, que lo tuvo que haber escrito, algunos dicen que Natán o el profeta Gad. Los israelitas, al leer este pasaje, ellos se enteraron que en su historia nacional, ellos se enteraron de que Dios puede exaltar al más humilde, al más sencillo de los hombres. Como vimos en la predicación anterior, contra todos los pronósticos, Dios escogió a David,
Y de este simple pastor de ovejas, ignorado por su padre, ignorado por toda una nación, desconocido para todos, Dios levantó a un rey y ahora vamos a ver lo que hace con este rey. Le hizo una promesa de que de su lomo se levantarían reyes hasta que viniera el rey definitivo, el rey de reyes y señor de señores, Cristo Jesús. ¿Qué pasa, mis amados? Y es la pregunta que voy a desarrollar en este día. ¿Qué pasa cuando exalto y sirvo a Dios? ¿Qué pasa? Pasan tres cosas importantes. Número uno, cuando exalto y sirvo a Dios, Dios piensa en mí. Bonito, precioso. ¿Usted quiere que Dios piense en usted? Fácil. Exalte y sirva al Señor. Segundo libro de Samuel 7:9 dice: yo he estado contigo por donde quiera que has ido, y por ti he aniquilado a todos tus enemigos, y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. Esta es una promesa del Antiguo Testamento dada específicamente a David. O sea, no quiero que usted se ilusione, ¿cierto? Nosotros aquí no podemos tomar para nosotros esta promesa, pero aquí en este pasaje hay algunos principios que yo quiero resaltar. Uno de ellos es la gracia de Dios, tan impresionante que es la gracia de Dios. David quiso construirle una casa al Señor y Dios en reacción, así lo muestra este pasaje, le dijo que le iba a levantar una casa a David, es decir, le iba a levantar una dinastía, haría que de la descendencia de David siempre hubiese un rey en el trono de Israel. Sin duda, pues a nosotros no se nos ha prometido, y yo no quiero sembrar falsas expectativas en su corazón, a nosotros no se nos ha prometido que el Señor nos va a hacer famosos, y que nos vamos a sentar en tronos y que vamos a reinar aquí en la tierra. No, eso no se nos prometió a nosotros. Este pasaje no dice que la gente nos va a servir y que tendremos riquezas y posesiones. No, este pasaje no lo podemos interpretar de esa manera porque es un pasaje del Antiguo Testamento. Pero sin duda aquí hay un principio, y escúchelo bien. Cuando yo pienso en Dios, el Señor piensa en mí. Y eso es hermoso. Yo sé que muchos dirán que el Señor ya había determinado que David iba a ser el rey de Israel. Y eso es cierto. El Señor ya lo había determinado. Pero ni Samuel, ni David, ni Natán lo sabían. Y justamente la revelación, el propósito de la revelación bíblica es mostrarnos la reacción que tiene Dios ante el corazón, ante la pasión y ante el amor de David de querer construirle una casa al Señor. Me parece hermoso eso. Dios, vea, es que Dios no se queda con nada. Cuando vio esa intención, esa motivación, ese amor de David, porque él vio que el arca del Señor estaba allí en una simple tienda de campaña, en un toldo, debajo de un toldo, él dijo, no, ¿cómo puede ser que la casa de Dios esté así? Que el arca de Dios esté así. Voy a construirle un palacio, voy a construirle un templo. Y cuando David tiene ese deseo, el profeta le dice, haga lo que le venga en su corazón, que Dios lo respalda. Dios le manda a decir a David por medio del profeta Natán, que en revelación en la noche el Señor le mostró que no iba a ser David. Le manda a decir, tú no me vas a construir una casa a mí, yo te construiré una casa a ti. ¿No les parece hermoso? O sea, cuando yo pienso en Dios, Él piensa en mí. Así que Dios está viendo el corazón de David. Dios está viendo esa pasión que David tiene por él. Escúcheme lo siguiente, para que lo tenga muy presente. Es que Dios nota no solo el servicio, también nota el amor con que lo hacemos. Servir a Dios puede ser que haya mucha gente que sirva a Dios. Dios no solamente mira el servicio, mira el corazón con que hacemos ese servicio. Y una vez más tengo que aclarar aquí en este pasaje que David no buscó perpetuarse en el poder.
David no buscó tener una dinastía, eso fue decisión soberana de Dios. Fue Dios quien quiso ponerlo en el trono y hacer que de su lomo se levantara siempre un rey que gobernara a Israel. Y esto nos revela un principio, mis amados. Los verdaderos siervos no se autopromocionan. Los verdaderos siervos no. Ellos no se autopromocionan. Viven para servir, pero no se autopromocionan. ¿Cómo recibe David tan tremenda noticia por parte del Señor que se la da el profeta Natán? Bueno, David no sacó pecho. David no se creyó mejor que nadie. David entendió que esa decisión la había tomado el Señor en su soberanía y por pura gracia. Me gusta eso, por pura gracia. De hecho, no solo David no sabía eso, o sea, fue revelación que vino por parte del profeta Natán. Dios se lo comunica a David. De hecho, nadie en todo el universo lo sabía, solo Dios, el Dios único verdadero, lo sabía. ¿Cómo reacciona David? Vea, se lo leo. En el versículo 18 está: luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? ¿Ven la humildad de David? Él no es altivo, él no es prepotente, él no es orgulloso. ¿Sabe por qué? Porque los verdaderos siervos son humildes. Quisiera preguntarle, ¿qué le apasiona a usted hacer por el Señor y para el Señor? ¿Qué le apasiona a usted? ¿Ha sentido ese palpitar en su corazón de hacer algo para el reino de Dios? Hágalo, pero hágalo como lo hizo David. Finalmente David no construyó el templo, pero alistó todos los preparativos, todo lo que se necesitaba para el templo. Él lo alistó porque él amaba profundamente a su Dios. No lo olvide. Cuando yo pienso en Dios, Dios piensa en mí. Lo número 2 que quiero hablarle sobre qué pasa cuando exalto y sirvo a Dios. Lo segundo es esto. Cuando exalto y sirvo a Dios, Dios piensa en mis generaciones. No solamente piensa en mí, sino que también piensa en mis generaciones. Le leo 2 de Samuel 7, 14 al 15. 2 de Samuel 7, 14 al 15 dice: yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Nos muestra este pasaje, una vez más, la soberanía de Dios y la elección de Dios. Dios elige, Dios escoge a quien Él quiere. Le dijo: a tu hijo no le negaré mi amor, como si se lo negué a Saúl. Vean, este pasaje, el Señor le está hablando a David de su hijo Salomón. Y cabe señalar que Salomón no existía. Es decir, cuando sale aquí a relucir esta promesa de gracia de Dios, David no había pecado con Betsabé. David no había cometido adulterio. David no había asesinado a Urías elitita. Y no quiero que usted utilice esto para pecar. Si usted quiere utilizar esto para pecar, usted va a cosechar el fruto de su pecado. Pero así lo muestra la revelación bíblica. Nos está diciendo que Dios le hizo una promesa firme a David y se la cumpliría, porque Dios es fiel. A pesar de los terribles pecados que David cometería en contra de Dios. Lo precioso de este momento, que a mí me parece impresionante que esté escrito, es algo tan privado,
Fue una conversación que David tuvo primero con Natán. Natán se va a orar, Dios tiene una conversación con Natán, Natán regresa a David y le cuenta lo que Dios le dijo, y eso queda registrado para nosotros. Y a mí lo lindo de esta conversación que está teniendo David con Dios y Dios con David, me parece hermoso de cómo el Señor ya estaba pensando en las generaciones de David. Vea, David no había terminado su mandato como rey y el Señor ya había determinado que uno de sus hijos se iba a sentar en el trono de Israel, lo iba a suceder y habría siempre en el trono de Israel un descendiente de David hasta que llegara el auténtico y verdadero rey, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo recuerdo que estábamos en un encuentro de parejas en San Gil, no sé si fue el año pasado o antepasado, y estábamos allí compartiendo a las parejas sobre el libro del profeta Ageo. El lema de ese encuentro fue "Construyamos la casa", un encuentro hermoso, maravilloso, y en el último tema yo iba a hablar sobre los hijos. Ese era el tema de cierre, y como el lema era de construir la casa del Señor, el reino de Dios, hablamos de eso, de cómo trabajar, cómo servir, cómo involucrarnos en la obra del Señor. Y recuerdo que en la última conferencia yo abrí un poco mi corazón y les conté a las parejas que allí estaban la crisis que vivimos con mi esposa frente a nuestro hijo Miguel Ángel, que ustedes la mayoría lo conocen. Al finalizar ya esa conferencia, en la administración, cuando oramos, empezamos a clamar por los hijos, todas las parejas, y de repente el Espíritu Santo me tomó, me quebrantó y empecé a interceder y a rogarle al Señor por las vidas de nuestros hijos, de todos los hijos de nuestros hermanos de la comunidad Vida con Propósito. Fue algo muy, pero muy especial. Y sin haberlo planeado, sin haberlo premeditado, el Espíritu Santo trajo a mi mente este pasaje. Yo no recordaba la cita, pero fue como si me lo supiera de memoria y empecé a orarle al Señor y a pedirle que si Él quería, que si era su beneplácito, nos concediera esas mismas palabras que el Señor le prometió a David, de tratar al hijo de David, de tratarlo con amor, de no negarle su amor y no negarle su misericordia. Yo eso le pedí al Señor en aquella ocasión y creo que todos los hermanos allí hicieron lo mismo. Pregunto, ¿no son acaso nuestros hijos el mayor peso que llevamos nosotros en el corazón? Vea, con toda honestidad, mis amados hermanos, a mí no me interesa la fama, no me interesa el poder, no me interesan las riquezas, no me interesa, a mí me interesan mis hijos. Y por ellos clamo al Señor, por ellos ruego al Señor. Ellos son mis sobresaltos. Mis sobresaltos es que mis hijos amen, teman y sirvan al Señor. Y aunque el Señor es soberano en la salvación, y Él hará como así le parezca, yo le pido al Señor que por la multitud de sus misericordias, si Él les tiene que dar, como dice aquí la Escritura, vara y azotes, que lo haga, pero que no les quite su amor a ellos, que les tenga compasión. Yo prefiero que si el Señor, si mis hijos le fallan al Señor y Él los tiene que corregir y disciplinar, yo prefiero la disciplina del Señor porque sé que su disciplina es amorosa. Escúcheme lo siguiente. Cuando David pensó en el Señor pensó en su hijo, en Salomón. Me parece precioso. Yo una vez más veo en la Biblia por este pasaje que cuando Dios nos vio a nuestras generaciones. Algunos conocen el testimonio de mi amada madre, doña Edilma, mi mamita querida que se me fue el año pasado, el 28 de julio. Vea, mi madre
Ella fue una simple campesina que se vino de aquí, de San Alberto Cesar, se vino para Bucaramanga, porque su marido, ni siquiera esposo, su marido le era infiel. Y mi madre, una campesina, empezó a trabajar aquí en Bucaramanga en una fuente de soda hace muchos años atrás. Y atendía a los borrachos, a los clientes, y en algunas ocasiones salía con ellos. Y fue en una de esas salidas que entabló una relación sentimental con un hombre del cual quedó embarazada. Y cuando se lo hizo saber, el hombre ya no quiso nada con mi madre. Entonces mi madre acudió al dueño de la fuente de soda y le dijo que se encontraba embarazada. La solución de aquel hombre fue darle un cheque por el valor de un aborto. Mi madre recibe el cheque, consideró 3 días la posibilidad de abortar, finalmente no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Dios tenía un propósito mayor. Dios tenía sus ojos puestos en mí. Y no solamente en mí, tenía sus ojos puestos en Miguel Ángel y en Santiago. Vea, mis amados, por eso les repito, cuando Dios nos vio a nuestras generaciones. Mi amada madre, ella tenía que trabajar desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre todos los años. O sea, ella trabajaba todos los días de su vida. Y cuando se hizo cristiana era muy difícil congregarse. Aún así, con gran esfuerzo lo hacía. A veces podía, a veces no. Pero mi madre, por el amor a Cristo Jesús, porque Él la había rescatado, porque Él la había salvado, no perdía oportunidad de hablarle a la gente, de hablarle al Señor, de hablarle del Señor a la gente, de presentar a su Salvador. A quien se le atravesara en el camino, ella le hablaba. ¡Qué bonito! Y se ganó a unas personas. Ustedes conocen quizás a Oscar Plata, al intelectual Oscar Plata. Mi madre le compartió el evangelio a Estela, la esposa de Oscar. Le compartió el evangelio al pastor William, a Olga. Le compartió el evangelio a un señor que le vendía pescado allá en los ranchos en Transición Norte en Bucaramanga. Le compartió al señor que le vendía el pescado. Le hablaba de Cristo. Ese señor hoy también es pastor en Piedecuesta del Movimiento Misionero Mundial, el pastor Obed Mora. Le compartió el evangelio a Yolanda Quintero, la esposa de Obed. Le compartió el evangelio a muchísima gente. No le importaba el estrato social. Si a alguien se le atravesaba, la señora Dilma, mi madre, le compartía el evangelio a esas personas. Y Dios fue bueno con ella. Dios fue misericordioso con ella. Lo que intento decirles, mis amados, es que Dios recompensa el trabajo que nosotros hacemos para Él cuando lo hacemos con amor, cuando lo hacemos con pasión. Sirva al Señor porque el Señor no se queda con nada. Si nosotros instintivamente correspondemos con bien a aquellos que nos tratan bien, cuánto más Dios, que es bueno, incluso le da bienes a aquellos que son malos, a aquellos que son ingratos, y Dios aún así los trata bien. ¿Cuánto más hará Dios con aquellos que le sirven, con aquellos que viven para Él, con aquellos que se esfuerzan por extender su reino, por extender su obra? Escúcheme bien, vale la pena servir a Dios. Por lo tanto, mis estimados padres, sigan clamando por la salvación de sus hijos, pero no dejen de servir al Señor. No se dejen distraer, no se dejen desviar. A veces, cuando nuestros hijos de pronto están tomando pasos equivocados, caminos diferentes a los nuestros, nuestro corazón se carga y como que empezamos a bajar la guardia y como que ya no queremos servir al Señor. Nada de eso. No ponga a sus hijos en el lugar que solamente le corresponde al Señor. El Señor es digno de su servicio y su servicio a Él debe ser con excelencia. Clame y ore por sus hijos, pero sígale sirviendo al Señor. Ya llegará el tiempo en que el Señor
sacará la vara, sacará el azote y le dará unos cuantos fuetazos a su hijo y lo atraerá hacia su presencia. Pero usted no se deje distraer por sus hijos, porque recuérdelo, cuando yo exalto y sirvo al Señor, el Señor no solamente piensa en mí, el Señor piensa en mis generaciones, también piensa en mis hijos. Y número 3, cuando yo exalto, cuando yo sirvo a Dios, Dios piensa en su pueblo. Piensa en mí, piensa en mis generaciones y piensa en su pueblo. Mire lo que dice estos dos versículos. Voy a leer el 22, 2 de Samuel 7:22. ¡Qué grande eres, Señor omnipotente! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú y que aparte de ti no hay Dios. Y el 24, 2 de Samuel 7:24. Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tú, Señor, fueras su Dios. Miren, mis amados, este mensaje sería muy, pero muy egocéntrico y humanista si se tratara solo de nosotros y de nuestras generaciones. No, señores, el Evangelio va mucho más allá. El Evangelio trasciende fronteras. El Señor también piensa en su reino, en su pueblo, que según nos revela el Apocalipsis es gente de toda raza, pueblo, lengua y nación. En la promesa que el Señor le da aquí a David, se ve que el propósito de Dios tiene propósitos eternos, cósmicos, universales. Es decir, el trono donde se va a sentar un hijo de David no solo tiene que ver con los beneficios de la familia del monarca, también tiene que ver con los beneficios, escúchelo bien, de toda una nación. Y como esa nación, Israel, era luz para las naciones, entonces la promesa que se le está dando a la dinastía de David es igual a la promesa que se le dio a Abraham, que se le dijo que en su descendencia habría bendición a todas las familias de la tierra. En estos dos versículos que acabamos de leer, se ve el alcance inicial de la promesa que se le hizo a David. Israel era una nación diferente. Era una nación especial, escogida, apartada solo por la gracia de Dios. O sea, especial porque Dios la vio, porque en últimas de especial no tenía nada. Era como cualquier otra nación, solo que Dios la escogió. Y aquí, una vez más, ante tan tremenda promesa que le hace Dios a David, vemos la reacción de este siervo humilde. Él tiene un entendimiento, escúcheme, enorme de la grandeza de Dios y de la bajeza de Él, de la pequeñez de Él. Detalle las declaraciones de David rápidamente. Dijo David que grande eres, Señor omnipotente. Sabe quién es su Dios. Su Señor es grande, es el Todopoderoso. Le dijo, nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú. Sabe que Dios es el único y verdadero. Le siguió diciendo, y que aparte de ti no hay Dios, como para que no quede duda. Siguió diciendo, estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre. Vea esa afirmación. Tú estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre. Esto se trata de ti, Señor. Se trata de tu honor. Se trata de tu pueblo. No se trata de mí. Es lo que está diciendo David. Y finaliza diciendo, y para que tú, Señor, fueras su Dios. Yo no sé si usted nota con claridad las declaraciones, las palabras de David. Tiene claro el concepto de Dios y tiene claro el concepto de sí mismo. David sabe que Dios es el Dios único y verdadero, Rey y Señor.
también sabe David que Israel no es su pueblo, no son sus esclavos, no son sus sirvientes. Sabe David que el pueblo que Dios ha escogido en el Antiguo Testamento, Israel, para el nuevo pacto, Israel y la iglesia, los que crean de Israel, los que crean de los gentiles, son el pueblo de Dios. Tenía entendimiento David que el pueblo de Dios era eso, es posesión exclusiva de Dios. Y él los trataba de esa manera. Porque escúchame bien, el verdadero siervo tiene claro que no es señor de nadie. Se lo repito. El verdadero siervo tiene claro que no es señor de nadie. Cuando nosotros entendemos esto, estamos preparados para servir al Señor. Ahora permítanme decirles algo. Préstele mucha atención. Cuando le servimos al Señor con los intereses adecuados, con motivaciones apropiadas, ese servicio es una semilla que dará fruto para el reino de Dios. Es decir, su servicio al Señor afectará al mundo entero. Su servicio al Señor, escúcheme porque es cierto, lo veo con claridad en la palabra. Su servicio al Señor afectará al mundo entero. Piénselo bien. Cada uno de nosotros somos una semilla que en la poderosa mano de nuestro Dios germinará y afectará a otros mucho más allá de nuestras fronteras. Quien le sirve a Dios con ese entendimiento de que es para su pueblo, para su honor y para su gloria, lo verá. Por ejemplo, esa mamá que ora y vive en adoración al Padre y le clama por la salvación de su esposo, de sus hijos, de otros familiares, de otros amigos, conocidos. Esa mamá, escúcheme bien, en su debido tiempo, en esta vida o en la eternidad, verá lo que Dios hizo con sus oraciones. Ese hombre que se esfuerza trabajando en jornadas largas y él trabaja, pero en su tiempo libre ora, adora a Cristo, en su tiempo libre evangeliza a sus amigos, a sus compañeros, a sus conocidos, ora para que Dios también les toque. En esta vida o en la eterna verá el fruto de su trabajo para el Señor. Ese niño, escúcheme si hay un niño por ahí, ese niño que le clama a Dios por su papá descarriado, por su papá alcohólico, que le clama al Señor por un hogar diferente, verá lo que Dios es capaz de hacer, si así es su voluntad, lo que Dios es capaz de hacer cuando alguien le clama a Él con sinceridad. Ese joven, ese adolescente que se guarda en medio de esa presión de la universidad, del colegio, con los compañeros, esa presión a la inmoralidad sexual, al libertinaje, pero ese joven que se guarda y es más, también le clama al Señor por esa gente, por esos amigos o conocidos, para que el Señor los toque, para que el Señor los salve. Ese joven verá lo que Dios es capaz de hacer con alguien que le cree y le clama a Él. Escúcheme bien, es que Dios no solo usa lo grande, también usa lo pequeño. Dios se glorifica incluso mucho más cuando usa lo pequeño. El simple pastor de ovejas de Belén no se imaginaba, mis amados. A él no se le pasaba por la cabeza lo que Dios tenía para él, el gran proyecto que Dios tenía para su vida. Pero ¿sabe cómo lo descubrió ese pastor? Él lo descubrió sirviendo a Dios y a su generación. Y por eso tuvo una cosecha enorme. Me hacen acordar de un huérfano a los 3 años,
finalmente huérfano de padre y madre, que tuvo que vivir arrimado en muchas casas, que tuvo que servirle a la gente, aguantar humillaciones, aguantar maltratos. Pero Dios puso sus ojos en ese niño huérfano, en ese niño que no tendría posibilidades de un buen destino. Y ese niño fue creciendo y Dios lo vio. Y él vio a su Dios y amó a su Dios. Y como Dios vio su corazón, lo exaltó, lo levantó. Ese niño es mi pastor Isidoro Daza, que a sus 80 años, que lo celebramos la semana pasada, tuvo gente que le llamó de España, de Estados Unidos, de otros países, de otras ciudades, agradeciéndole por la palabra que Él les compartió. Es que Dios se complace en usar solamente a siervos, y Él se complace solamente en exaltar a siervos. Vea cómo finaliza los últimos capítulos del segundo libro de Samuel. Le voy a leer el capítulo 23, versículo 1, tan precioso. Dice: estas son las últimas palabras de David. Vamos a ver cuáles son las últimas palabras de David. Dice así: oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. Mis amados, vale la pena servir a Dios. Y cuando digo servir a Dios, no estoy hablando necesariamente de ser ministros a tiempo completo. Donde el Señor nos ha puesto, allí podemos ser siervos de Dios. Allí podemos esparcir la semilla, allí podemos esparcir el Evangelio, la palabra de Dios. Cierro con esto. David fue simplemente un prototipo del verdadero siervo, Cristo Jesús, nuestro Señor. Y por su capacidad, esta capacidad que tuvo el Señor Jesús, el eterno Hijo de Dios, de humillarse, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ustedes saben qué hizo entonces el Padre. El Padre dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Padre hizo que las generaciones de Jesús, los seguidores de Jesús, nos sentemos con Él en su trono. El Padre hizo que de Jesús se levante una nueva simiente, un nuevo pueblo que viviremos para adorarle, para amarle y para servirle por los siglos de los siglos. Así que, ¿vale la pena humillarse? ¿Vale la pena servir? Mire a Cristo Jesús. Oremos. Señor mi Dios, gracias. Muchas gracias por tu palabra, fiel, verdadera, poderosa, para dar fruto, el fruto que tú quieres, Señor. Permite, Padre, que esta palabra llene nuestros corazones, nos transforme y nos lleve a ser únicamente siervos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados. Bueno, y finalizando este culto, queremos dar un agradecimiento muy especial a todas las personas que han servido y que están sirviendo en la comunidad Vida con Propósito. Cada persona que hace una labor dentro de la iglesia, ya sea enseñando a los niños, a los grandes, las personas que nos ayudan sirviendo al interior de la iglesia, limpiando las sillas, haciendo aseo, las personas que oran, que interceden. Cada persona, las personas que ayudan a decorar, las personas que están pendientes de los detalles de la iglesia, a cada uno de ustedes, mil y mil gracias.
De parte del Señor, mil y mil gracias. El Señor no está aquí presente, pero nosotros podemos decirles gracias por su servicio, porque realmente nosotros no hubiéramos podido hacer el trabajo que se hace si no es de la mano de ustedes. Ustedes hacen posible que cada domingo la iglesia lleve a cabo sus cultos, que cada semana la iglesia lleve a cabo sus actividades. Aún estando en pandemia, ustedes han sido parte importante en este trabajo, personas que han servido, grabando los cultos, grabando las clases de escuela dominical, grabando los audios. Detrás de ese trabajo, detrás de esos audios que ustedes escuchan, detrás de esta emisión, hay muchas manitas trabajando para hacer posible que la palabra del Señor llegue hasta sus casas. Mil y mil gracias. En últimas podemos decir que no hay servicios pequeños. Si hacemos un servicio para la honra y la gloria de Dios, ese servicio es considerado grande para el reino de los cielos. Así que muchísimas gracias, como decía mi esposa, a todas las manos que laboran, que sirven en el ministerio. Gracias a todas las rodillas que se doblan para clamarle a Dios por sus servidores, por el cuerpo pastoral, por el liderazgo. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Queremos hacer algo especial, como no nos pudimos reunir como siempre lo hacemos, entonces queremos que todos los miembros de la comunidad Vida con Propósito en casa se tomen una foto, por favor, en familia, o bueno, si usted está solo en casa, tómese la fotico, nos la envía por medio de los líderes de los grupos pequeños y nosotros le regresaremos también por medio de los líderes esa foto con un marco especial de los 11 años de la comunidad Vida con Propósito, porque que quede para la posteridad. No sabemos cuándo venga Cristo Jesús, pero que quede para la posteridad que aún en pandemia nosotros celebramos que el Señor nos haya permitido levantar y plantar una iglesia llamada Comunidad Vida con Propósito, que tiene 3 sedes, 3 congregaciones: Bucaramanga, Piedecuesta y Girón. Les amamos mucho, esperamos que el Señor en su buena voluntad nos permita que esto pase pronto, que nos podamos volver a ver, pero no solo volver a ver, sino abrazar, sentir su calor, sentir su cariño, sentir esa comunión que nos ha dado el Espíritu de Dios. Muchísimas gracias a todos, Dios los bendiga. El Señor los bendiga, iglesia.